Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 10. Hoy vamos a empezar este capítulo 1. De hecho, aquí en pantalla está la imagen oficial de este capítulo 1 titulado El reino hechicero de Ainz Ooal-Gown. Qué lástima que el reino hechicero, ¿cómo se le llaman a los ciudadanos del reino hechicero? Porque, a ver, joder, a la gente del imperio, ¿cómo se le llamarán? A los de Baharut, ¿Bajuritas? A los del reino de Restice, ¿Resticitas? A los del reino sagrado de Roble, ¿Roblitas? A los de la teocracia Sleinianos, ¿cierto? Sería. O sea, ¿cómo es la...? Joder, hay una palabra. El gentilicio para el país del reino hechicero. ¿Cómo será? Hechicenianos. Eso a nosotros nos vale pura verga. Mira, Adri, a mí sí me llamaría la atención saber cómo decirlo. Porque es que, joder, mi saludo genérico de hola amigos de YouTube lo podría cambiar por hola amigos ciudadanos del reino hechicero. Muy largo. Hola amigos hechiceros. No, queda mal. Es el reino hechicero de Ainz Ooal-Gown. Joder, Gowninianos. Todo mal. Lástima. No queda bien. Qué triste. Algún día cambiaré mi saludo genérico. En fin. Vamos a empezar con este capítulo 1. El reino hechicero de Ainz Ooal-Gown. Joder. Este capítulo me encanta. Porque vamos a empezar a ver todos los sucesos que ocurren justo después de la conquista de Erantel. Bueno, no tan justo después, ya que va a haber un pequeño salto de tiempo. Ahorita lo veremos. Pero vamos a ver las nuevas políticas, el rumbo que quiere Ainz para el reino hechicero, el rumbo que quiere Ainz para su nuevo país. Todo este capítulo es Ainz conociéndose a sí mismo como gobernante y definiendo un rumbo para su país. Y es un gran capítulo, la verdad. Así que vamos a comenzar. Hola, seguidores del Supremo. Seguidores del Supremo. Es que seguidores del Supremo hay una página de Facebook que se llama así. Entonces, joder, ya me la ganaron. Pero bueno. Vamos a comenzar. Parte 1, capítulo 1, volumen 10. El rey hechicero. El supremo gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarick y del reino hechicero. El líder de los 41 seres supremos, admirado por sus subordinados al ser el último en quedarse en Nazarick. Actualmente se encontraba en su suave cama, recostado sobre su estómago, leyendo un libro. Su cama, traída desde la gran tumba hasta ahí, una habitación redecorada en la antigua residencia del alcalde Panasolei, gobernante previo de Erantel, no desprendía el buen olor que siempre percibía dentro de su propia habitación en Nazarick. Acostado sobre ella, Ainz pensó que podría deberse a que no estaba perfumada. Por supuesto, como no muerto, el sueño era innecesario para Ainz. Sí, cuando los residuos de su vida como humano gritaban por la fatiga mental, solía recostarse para apaciguar el calor de su cerebro y espíritu, pero no duraba mucho así. No tenía sentido estar acostado tanto tiempo como si fuera un humano. Pero en todo había excepciones. Por ejemplo, al leer un libro. En especial porque le molestaba que lo vieran leyendo. Ya casi será hora de que amanezca. Ainz calculó la hora al ver la tenue luz del sol filtrándose entre las cortinas de la ventana y ocultó su libro bajo la almohada. Entonces, sin mover la cabeza, miró hacia una esquina de la habitación. Ahí estaba una maid. Era una de las maids comunes de Nazarick,
le había servido a Ainz ese día, o, con más precisión, el anterior. Estaba sentada con postura excepcional y había mantenido la espalda recta toda la noche. Hasta donde Ainz sabía, no había maid que tuviera una mala postura, ni siquiera por un segundo. Su mirada estaba fija sobre Ainz. Sin contar cuando parpadeaba, no le había quitado los ojos de encima. Era una presión indescriptible. Claro, seguramente no era su intención. Actuaba así para reaccionar de inmediato en caso de que se le ofreciera algo, pero el simple Satoru Suzuki preferiría evitarlo a toda costa. Cualquiera se sentiría incómodo si alguien lo observara fijamente, y más si pertenecía al sexo opuesto. Incluso aunque no hubiera ocurrido nada, pensaría que había cometido algún error. El problema mayor era que, cuando Ainz se movía, aunque fuera un poco, ella lo imitaba, intentando no hacer ruido. Honestamente, era insoportable. Claro, Ainz era el soberano absoluto. Podría detenerla con solo pedírselo, pero al recordar la expresión que hizo la maid cuando se lo insinuó, descubrió que no podía ordenárselo. Como había empezado a actuar como momón apenas llegó a ese mundo, esta era la primera vez que trabajaba con tantas maids a su alrededor. Por tal motivo, ellas trabajaban y exhibían una lealtad sorprendente. Como las entendía, Ainz no quería contradecirlas. Seguramente se aburrirán pronto, pensó, pero ya había transcurrido un mes. Aunque sentía una ligera inquietud al pensar que quizás seguirían así para siempre, como las maids se turnaban y tardaban 41 días en dar una vuelta completa, decidió dejar el problema hasta entonces. Este es el tormento que debe sufrir un soberano. Hay que mantener a Nazarick, planear el futuro de la organización y cumplir las expectativas de los subordinados. Me quito el sombrero ante aquellos en puestos gerenciales. Ahora veo por qué ganan tanto. Mientras sentía en su propia e inexistente piel lo necio que había sido en su otra vida, al pensar que los jefes ganaban demasiado aunque no hacían nada, Ainz se levantó con lentitud. En ese momento, la maid también se levantó silenciosamente de su silla. Su sincronía fue tan perfecta que incluso pareció que estaban conectados por un hilo. Aunque había pasado la noche sin dormir, sus movimientos eran ágiles. Ya me voy a levantar. Sí, en ese caso me retiraré. La siguiente maid vendrá una vez que termine mi entrega. Ainz no le dio las gracias, ni dijo por favor. Solo respondió, bien, con tono grave y desinteresado, agitando la mano para indicarle que lo hiciera. El mismo Ainz pensaba que era una actitud demasiado arrogante. Sin embargo, era la que ellas preferían. De acuerdo con la investigación de Hamsuke, la opinión más popular entre las maids era: así siento que me domina, Ainz-sama es el mejor. Confundido, se preguntó si eran masoquistas. Al pensarlo bien, entendió que un soberano que mereciera hacerlo debía tener un porte y una actitud dignas para el puesto. Sus subordinadas solo deseaban esa presencia. En una empresa existirían un porte y una actitud deseables para el director general. Por lo tanto, el rey hechicero debería actuar con dignidad. De hecho, cuando tenía tiempo libre, espiaba al soberano del imperio. Ese tal Girnif Runefarlor el Nix actuaba así. Sin embargo, desde la perspectiva del oficinista Satoru Suzuki, sentía que algo estaba mal si no daba las gracias o se despedía. Bien, que descanses. Le ofrezco mi más profunda gratitud por su consideración, Ainz-sama. La maid inclinó la cabeza en muestra de agradecimiento. Gracias a esto que nos hizo el favor de prestarnos, podemos trabajar para usted sin necesidad de descanso. No me refería a eso, respondió Ainz dentro de su mente, pero guardó silencio. Era verdad que al usar el anillo de sustento se podía pasar en vela el día entero, pero estar sentada toda la noche sin hacer otra cosa más que observar a Ainz debía ser un trabajo infernal. Parecía que se alegraban de servirle, pero de todas formas era demasiado. Al menos debería poder deshacerme del turno de noche, que más bien
Solo es un turno de cama. Es natural que una maid dé todo por su amo. No recordaba cuál maid había dicho eso. Dar todo por su amo, ¿eh? ¿Qué harían si les dijera que yo podría vivir como su igual? A diferencia de cuando acababa de llegar a ese mundo, ahora estaba seguro de que sus subordinados sentían lealtad absoluta hacia él. Sin contar la influencia de factores externos, sería imposible que se rebelaran a menos de que Ainz los decepcionara. Entonces, quizá tendría la opción de modificar un poco su relación con los NPC para que todos estuvieran en el mismo nivel. Así podría librarse de esta vida donde necesitaba exprimirse el cerebro para gobernar. Además, tal vez podría ser igual que antes, como cuando teníamos nuestro gremio. Cuando conversaba con los NPC, de vez en cuando veía en ellos la imagen de sus antiguos compañeros. Por eso, no quería que su relación fuera de amo y siervo, sino como antes. No, respondió Ainz en su mente. Como no sabía de qué forma podría decepcionarlos, no convenía hacer grandes cambios en la organización actual. Además, si deseaban una relación de amo-siervo, era su deber mantenerla. Al ser el único de sus compañeros en quedarse con ellos, se había convertido en responsable de sus hijos. Después de decir, con permiso, la maid salió de la habitación y cerró la puerta. En ese instante, Ainz actuó. Primero, cambió el libro por otro que estaba debajo de su almohada. Este último tenía un título complicado, al grado que se perdían las ganas de leerlo con solo verlo. Escondió el libro que había leído toda la noche en su almacén personal en el vacío. Soltó un suspiro de alivio después de guardarlo en ese lugar donde no podrían robarlo fácilmente. Eso también era parte de su deber como amo. No quería leer un libro complicado que le causaría dolor de cabeza toda la noche. Prefería leer libros de autoayuda o algo divertido. Sin embargo, como soberano no quería que sus subordinados descubrieran que leía esa clase de libros. Por eso tomaba tantas precauciones para esconderlos. Por cierto, esta estrategia tomaba en cuenta que las maids moverían el libro a otro lugar cuando tendieran la cama, y podrían ver su título verdadero. Después de terminar lo que tenía que hacer, Ainz corrió la tela del dosel de seda y bajó de la cama. Justo en ese momento llamaron a la puerta. La nueva maid entró en la habitación. El rostro de la joven se llenó de alegría al ver que Ainz ya se había levantado. Ella le serviría, o, como decían entre ellas, sería la encargada de Ainz ese día. Buenos días, Fifth. La expresión de la maid se iluminó. Muy buenos días, Ainz-sama. Yo le serviré hoy. Si Fifth tuviera cola, la sacudiría a potencia máxima. Recordó que Pestonia también agitaba la cola. Su atuendo de maid era igual al de Ford, quien estuvo antes que ella. A diferencia del atuendo de las maids de combate, las maids comunes portaban uniforme. Sin embargo, su apariencia, el que lo usaran chicas diferentes, le daba algo de novedad. Recordó el discurso fogoso de su antiguo compañero. Los atuendos de maid simples me parecen bien, pero aquellos con variedad de decoraciones son lo máximo. Su prédica continuaba. Lo que quiero decir es que los atuendos de maid, sean como sean, son lo máximo. La vestimenta de maid es lo mejor, es el mejor invento en la historia de la raza humana y hay que valorarla. ¡Vivan los trajes de maid! Ainz no sabía qué significaba víveles trajes de maid. Ainz no sabía qué significaba víveles, pero probablemente era una expresión de admiración. O quizá era algo que él inventó. También formaba parte de sus preciados recuerdos con sus compañeros. Ainz esbozó una sonrisa incómoda, aunque claro, su rostro no se movió, y observó fijamente a la maid. Ainz-sama, ¿ocurre algo? Ainz comprendió su falta de modales al ver que Fifth lucía una expresión apenada y sujetaba la parte de su atuendo que correspondía al delantal. Disculpa, estaba algo cautivado, podría decirse. Bien, ¿vamos? Sí, entendido. A pesar de que su voz se quebró, la maid respondió llena de energía y siguió alegremente a Ainz cuando salió de la habitación.
El lugar era totalmente distinto al noveno nivel de la gran tumba de Nazarick, y resultaba imposible compararlos. Por eso, cuando Ainz decidió que viviría ahí, los guardianes se opusieron. Decían que ese lugar, no, la ciudad entera, carecía de elegancia para un ser supremo. Decían que tenía pocas defensas y que sería fácil que lo espiaran. Decían queja tras queja, problema tras problema. Sin embargo, Ainz rechazó sus protestas y decidió convertir ese lugar en su residencia. Pensaba que era su deber como rey, tal como Yrnith vivía en el palacio de su capital imperial. Para empezar, desde la perspectiva de Ainz, o mejor dicho, la de Satoru Suzuki, la mansión del alcalde ya era lo suficientemente magnífica. La casa donde había vivido antes no podía compararse, y su habitación en el noveno nivel era demasiado ostentosa y grande. No le había molestado durante la época del juego, pero apenas empezó a vivir ahí de verdad, sintió que era demasiado espacio para él solo. Le surgía el deseo de quedarse hecho bolita en un rincón. Ainz, Fifth y los Eight Edge Assassins, que siempre lo seguían por el cielo raso desde el dormitorio, llegaron al vestidor. Las maids comunes que lo esperaban ahí lo recibieron con una reverencia. Fifth se les unió con rapidez. «Ainz-sama, ¿qué se pondrá este día?», preguntó Fifth con toda su energía. «Oh, Fifth también tiene los ojos resplandecientes, o más bien, ahora que lo pienso, los ojos de todas resplandecen cuando llegamos a este sitio. He escuchado que a las mujeres les gusta la ropa. ¿Será por eso? ¿O es que disfrutan combinarla?». Se aseguró de no demostrar que se sentía un poco hastiado y respondió con un que le dio un aire de soberbia. Ya lo había practicado, así que estaba seguro que funcionaría. Honestamente, Ainz no tenía necesidad de cambiarse la ropa. Aunque rodara toda la noche sobre su cama, su túnica mágica no se arrugaba. Su cuerpo tampoco producía desechos. Solo se le pegaba el polvo en el ambiente, pero se quitaba con solo sacudir la túnica. Gracias a las maids, todos los lugares a los que iba estaban limpios hasta en la más recóndita esquina. Y no comía ni bebía, por lo que no tenía manera de ensuciarse. Aunque esa túnica fuera su única prenda, no debería tener problema. Sin embargo, ninguno de sus subordinados se lo permitía. Bueno, eso también era natural. Que el Supremo usara la misma ropa todos los días sería un atentado contra su dignidad. Aún así, Ainz no estaba seguro de cómo combinar la ropa que tenía en ese mundo. Cuando se preparaba para el combate, podía elegir el equipo apropiado considerando los poderes y habilidades del enemigo, prediciendo sus tácticas y preparando una estrategia para contrarrestarlas. Pero gracias a su experiencia como Satoru Suzuki, sabía qué corbata combinaba con cuál traje. Pero si le preguntaran qué combinaba con una túnica de tela morada con decoraciones brillantes y un collar de plata con 4 grandes diamantes, no podría responder. Y mucho menos cuando todas esas prendas y accesorios cubrían su cuerpo de esqueleto. Usar un atuendo descoordinado arriesgaría su elegancia como soberano, y eso sería como una traición hacia sus leales subordinados. Ainz tenía que dar su máximo esfuerzo a la hora de vestirse. Pero había un problema fatal. ¿Cuál de sus subordinados podría decirle a Ainz que uno de sus atuendos le quedaba mal? Era la misma situación del presidente de una gran empresa cuyo peluquín se desacomodara un poco. Nadie se lo diría. Al tomar en cuenta todos esos factores, solo quedaba algo por hacer. Fifth, te lo encomiendo. Prepara un atuendo que resulte digno de mí. Entendido. Yo me encargo, Ainz-sama. Daré todo mi ser para elegir lo mejor posible. No tienes por qué emocionarte tanto, pensó Ainz. Como siempre, pero jamás lo había dicho en voz alta. Creo que el rojo le queda muy bien. Por eso pienso combinar su atuendo de hoy usando una prenda roja como base. ¿Le parece bien? Ya te dije que te lo encargo. No necesitas preguntarme cada detalle. Sí, entendido.
Como no estaba seguro de que él pudiera hacerlo solo, se lo dejaba a alguien más, en este caso a las siempre entusiastas Mates. Heinz se confundió al ver la túnica roja que le llevó. Era de un rojo que lastimaba la vista y tenía varias joyas gigantes en lugar de botones. Uno pensaría que todas serían del mismo color, pero cada una tenía su propio brillo, para un total de 6 colores distintos. Además, alrededor lucían un bordado en hilo de oro que formaba letras extrañas. ¿Esta es una vestimenta respetable? ¿Es un atuendo normal en este mundo? Parecería un anuncio humano con carteles de neón. Él jamás lo habría elegido, o más bien, ¿por qué había comprado esta túnica en primer lugar? No recordaba que se la hubiera regalado un compañero de gremio, así que solo podría haberla adquirido él mismo. ¿Habrá sido un bonus? ¿Me la habrán dado en la compra de otra cosa? En fin, ya ni modo. La túnica carmesí frente a sus ojos no desaparecería solo con recordar por qué la tenía. Podría rechazarla fácilmente, pero si lo hiciera, ya no tendría sentido pedirle a Fifth que se encargara. En primer lugar, era posible que solo a Heinz le resultara fea, y que a la mayoría de sus súbditos les pareciera maravillosa. Esas posibilidades eran bastante altas, esas probabilidades eran bastante altas. Además, aunque se escuchara mal, si alguien lo criticaba, una de sus opciones era culpar a Fifth. Soy una basura como jefe. Heinz sintió remordimiento y entendió que eso era corrupción. Comprendió profundamente que deslindarse de toda responsabilidad no era digno de un jefe, alguien con una posición de poder. Pero incluso así, había cosas que debía proteger. Disculpa. Lo lamento. No, estaba hablando solo. No tienes de qué preocuparte. Por cierto, Heinz añadió, por si acaso. Tengo una pregunta. ¿No crees que esta túnica es muy llamativa para mí? En absoluto. Creo que cualquier ropa le quedaría bien. Además, aunque se le ve maravillosa la ropa negra y oscura, creo que si solo usa eso todo el tiempo, sus otras excelentes facetas no saldrán a la luz. Para difundir su imagen de gran poder... Heinz interrumpió las palabras que fluían como un arroyo fangoso. Si me queda bien, no hay problema. ¿Podrías ponérmela a Fifth? Entendido. Fifth miró a las otras mates a manera de señal. Heinz permaneció quieto mientras las mates le retiraban la ropa en silencio. Sentía una vergüenza ardiente de que fueran mujeres quienes lo desvistieran, aunque tuviera cuerpo de esqueleto. Sin embargo, al parecer era una conducta de lo más normal para un soberano absoluto. O, mejor dicho, eso era lo que Girnif hacía. También se mencionaba en uno de los libros que Heinz leyó. Dejó que las mates hicieran lo suyo y se observó, callado, en el espejo. Este reflejó el aspecto de Heinz vestido con la túnica carmesí. Era, en verdad, llamativo. No podía describirlo de otra forma. El sentido de la estética en este mundo es bastante diferente. Es muy probable que esta sea la apariencia digna de un soberano. Espero. Heinz recordó a Hamsuke como un ejemplo de las concepciones estéticas de ese mundo y su inquietud se apaciguó. Bien, vayamos. Mientras partía, acompañado por Fifth, Heinz pensó: quiero tiempo para relajar mi mente. Se dirigió haciendo ondular su llamativa túnica roja a su oficina. Heinz se detuvo frente a la puerta. De inmediato, Fifth se colocó frente a él y, respetuosamente, la abrió y le cedió el paso. Heinz pensaba que él podría abrir la puerta sin alguna ayuda, pero las mates siempre ponían cara de «Yay, estoy trabajando como nunca en la vida». No le quedaba otra opción más que aceptar en silencio el sistema automático de las puertas manuales. Heinz, Fifth y los 8 Edge Assassins entraron en la oficina. En el centro de la habitación estaba un escritorio que desprendía un aire de solemnidad, igual que en la habitación de Heinz en la gran tumba.
Al igual que la cama, era un escritorio de reserva traído desde Nazarick. En el fondo del cuarto estaba colgada la insignia de Ainz Olgón, la bandera del reino hechicero. Ainz cruzó la habitación y se acercó a la ventana. Sobre el alféizar había una caja de vidrio no muy grande, donde se recreaba una parte del bosque. Parecía no haber criaturas en su interior, pero Ainz metió el dedo y volteó una hoja. Una criatura se protegía del sol. Su piel reluciente estaba cubierta con el líquido viscoso que secretaba, y un extremo de su cuerpo tenía un aspecto parecido al de labios humanos. Ainz observó fijamente al insecto labial. «Tienes buen brillo. Me alegra que estés saludable». Recordó cuando le mostraron varios insectos labiales, le dijeron que su color era importante y le enseñaron cuál tenía el brillo más saludable. En comparación con ese momento, no había duda de que el insecto al cual cuidaba estaba sano. Ainz tomó la col fresca que acababa de ser colocada en un platito cercano. «Mira, Viscosito, es hora de tu comida». Acercó la cola al insecto labial. Este la mordió, alejó la mano y la devoró. El insecto labial acabó de comer en un parpadeo, y Ainz le dio otras 2 hojas de col. Entomas le explicó que no debería alimentarlo demasiado, así que eso fue todo. Satisfecho después de comer hasta quedar lleno, el insecto labial regresó a la sombra dentro de la caja de vidrio, su relajante ambiente. Al principio me daba asco, pero una vez que lo cuidas, comienzas a ver que es adorable. Ainz susurró para sí mismo, sonriendo alegremente, y cerró la delgada cubierta. Esta no serviría de mucho si realmente intentara escapar, pero servía para demostrar que confiaba en su buena educación. Aunque, como era un monstruo mercenario que se invocaba a cambio de monedas, dudaba que Viscosito quisiera escapar. Ainz se limpió las manos con la tela colocada a un lado y, como ya había terminado sus tareas matutinas, se sentó en su silla, apoyándose contra el respaldo. Trabajo. No es que exista un horario laboral definido, pero a estas alturas ya ni tengo ganas de crearlo. Parece que no he perdido mis costumbres previas. En el escritorio no había nada, ni una sola hoja, ni una pizca de polvo. Era totalmente distinto al escritorio de Satoru Suzuki. Se debía a que no tenía ningún pendiente que no pudiera terminar el mismo día. El trabajo de Ainz era tomar las decisiones importantes, no ocuparse de los detalles. Una vez que decidía, era turno de sus subordinados. Pero ese es el problema. Por primera vez comprendo que la dificultad de tu trabajo depende del peso de tu responsabilidad. La presión y la fatiga mental duelen más que la fatiga física. ¿Ya es hora de comenzar? No necesitó consultar un reloj. Justo en ese momento llamaban a la puerta. Fifth, quien estaba cerca de esta, verificó quién lo visitaba. «Ainz-sama, son Albedo-sama y los Elder Lich Dono», anunció solemnemente. Fifth se refirió a los Elder Lich con respeto porque habían sido creados por Ainz. «Sí, déjalos pasar». Fifth permitió el paso de los visitantes. Albedo entró, seguida por 6 Elder Lich, cada uno con documentos en las manos. «Ainz-sama, buenos días». Después del saludo de Albedo, los Elder Lich inclinaron profundamente las cabezas. «Sí, hola Albedo. Parece que hoy también hace buen clima». «Así es, me han informado que todo el día estará soleado. Por supuesto, si así lo desea el ser supremo de este mundo, podemos cambiarlo por lo que usted nos pida. ¿Qué le parece?». Solamente había querido romper el hielo con un tema inofensivo, pero de alguna forma ese era el resultado. Debió esperarlo. «No es necesario. No me desagradan los cambios climáticos. El día soleado está bien, pero las tormentas eléctricas son disfrutables y la nieve discreta tiene elegancia. No exagero si digo que la anticipación de mi día comienza con un clima que cambia según le plazca, no con el que queramos». No le molestaban los cambios en el clima en ese mundo. Como el medio ambiente era bueno, había entendido cuánta razón tenía Blue Planet al afirmar: «Antes
La lluvia era algo que traía abundancia. La naturaleza era mejor en su estado puro. Sí, entendido. Desde hace tiempo noté que no le gustaba modificar el clima a su gusto, pero me atreví a proponérselo por si acaso. Después de todo, usted evita darnos órdenes directas sobre lo que desea. ¿De verdad? No creo que ese sea el caso. Ahora que lo pensaba, no quería nada en especial. Incluso cuando era Satoru Suzuki, no anhelaba nada que no se relacionara con Yggdrasil. El sentimiento se volvió más notorio al obtener ese cuerpo. No sabía si era un efecto secundario después de convertirse en no muerto, pero probablemente fue así desde el inicio. Si acaso, le gustaría tener una colección de objetos raros. Eso y... Ainz mostró una sonrisa solitaria y sacudió levemente la cabeza. Bueno, tal vez sea cierto, pero es porque no hay nada que en verdad quiera. Si lo hubiera, ten por seguro que se los ordenaré. Cuando llegue ese momento, yo, como supervisora de los guardianes, me aseguraré de elegir de inmediato a quien mejor cumpla con lo que usted requiere. Albedo inclinó ligeramente la cabeza y, al erguirla, su rostro lució un poco enrojecido. Por cierto, también hoy su vestimenta es maravillosa. Parece como si brillara. De seguro brilla porque es usted quien la usa, agregó, alabándolo. Ainz asintió mientras pensaba que quizá brillaba porque tenía joyas en lugar de botones, pero no reflejaban luz, así que no podía saberlo. ¿De verdad? Gracias, Albedo. No tiene por qué, simplemente dije los hechos. Ainz-sama, ¿en verdad? Albedo comenzó a emocionarse, así que Ainz le mostró la palma de su mano. Presintió que la conversación se alargaría si no lo hacía. Suficiente. Esos son los documentos en los que trabajaron ayer, ¿verdad? Sí. Albedo, inflando un poco las mejillas, le hizo una señal a los Elder Lich. Estos colocaron los documentos sobre el escritorio. Cada montón era grueso. No eran muchos asuntos, pero parecía que había información suficiente sobre cada uno. Se necesitaban muchos documentos secundarios porque había demasiados problemas complejos, justo como sucedía en su empresa. Ainz se decidió. Cada mañana llegaba el momento de la determinación. Satoru Suzuki era un simple empleado que no estaba involucrado en la gerencia de su empresa. Si le hubieran preguntado si alguien así podía definir la política de todo un país, habría dicho con toda seguridad que no. De hecho, administrar un país resultaría sumamente difícil hasta para alguien involucrado en la gerencia de una empresa. Además, ser un soberano absoluto era otra desventaja. Aunque se equivocara, sus subordinados cumplirían sus órdenes dando su mayor esfuerzo. ¿Existía algo más temible? Una sola palabra de Ainz podría causar un suicidio en masa. Entonces, ¿qué debería hacer? La respuesta era fácil, y era la misma solución al problema de la ropa: encomendárselo a alguien que sí supiera. Una de las capacidades necesarias para todos los jefes era saber delegar el trabajo indicado a cada uno de sus subordinados. No obstante, también sería un problema dejárselo todo a alguien más. Confiaba en que podría encargárselo a Albedo, pero al ocupar una posición superior, aunque solo fuera un rey de adorno, tenía sus propias responsabilidades. Había momentos y obligaciones que no podían justificarse con un simple no sabía. Por eso, sí leía los documentos y los aprobaba con su sello personal. Después de aplicar rítmicamente su sello varias veces, Ainz se detuvo en el documento que decidió que sería su objetivo del día, y lo leyó para entender su contenido, pero... De verdad no entiendo un carajo. Habla de materiales, ¿verdad? ¿Esto importa? Los Elder Lich deben entenderlo, ¿verdad? Yo los creé. ¿Por qué hay tanta diferencia entre nosotros? Sí que es difícil de leer. Parece una ley. Varias veces aparecía la frase consulte el anexo, así que necesitaba cambiar de hoja a cada rato, y al final terminaba con, a partir de la conclusión anterior, queda rechazado. Además, la palabra rechazado aparecía varias veces en la misma frase, dificultando su comprensión sobre el tema. Albedo. Sí, Ainz-sama,
¿Hay algún punto que le llame la atención en particular? No, no tiene que ver con esto, pero acabo de recordarlo. ¿Cómo van las leyes? El reino hechicero no tenía leyes propias y simplemente seguían usando las de Restice. Tengo planeado un borrador, pero me preocupa que la implementación forzosa de varios puntos genere insatisfacción sobre la población. Era una declaración impropia de Albedo, a quien los humanos no le interesaban en lo absoluto, pero Ainz sintió alivio. Lo consulté con Demiurge. Las leyes de Restice no asignan poder suficiente a un soberano absoluto como usted. De momento, estamos pensando en conservar el primer artículo de la ley del reino e imponer el resto de los reglamentos. Aunque me considero capaz en otras áreas. No era cierto, no se creía capaz en casi nada. Lamentablemente no conozco mucho de leyes. Hagamos lo que ustedes dicen. Confío en ambos. Sí, entendido. Albedo se veía contenta, incluso sus alas parecían agitarse un poco. No sabía por qué, pero ella y Demiurge todavía creían que Ainz era un genio que siempre iba un paso más adelante. Por lo mismo, cuando Ainz decía que no comprendía algo, ella parecía alegrarse por poder aprovechar el haber recibido la sabiduría a ser creada y ayudar a su supremo. Pero no necesita mentir y decir que no conoce mucho de leyes. No, es la verdad. En serio, no las entiendo. Ya veo. Tiene sentido desde la perspectiva de un supremo desligado de toda ley. Ahora comprendo lo que dice. Tal vez lo malinterpretaba, pero Ainz no respondió. No sabía qué decir. Soltó una risita. Solo podía imaginarlo, pero pensó que así se sentía cuando un niño, orgulloso, intentaba explicarle algo a su padre. ¿Dije algo gracioso? La cara de confusión de Albedo inspiró aún más alegría en Ainz, pero reírse sería descortés. Disculpa, es que me enterneció verte feliz. ¿Cómo decirlo? Es difícil de explicar. En cuanto sonaron esas palabras, los Eight Edge Assassins se movieron en el cielo raso, pero no hicieron nada más. ¡Cielos! ¡Qué pena! Albedo se cubrió la cara con ambas manos. Al ver su rostro sonrojado, Ainz comprendió cuán vergonzosa era la frase que había dicho. Aclaró la garganta y desvió la mirada. Cuando hablaba con los NPC, sentía ganas de mimarlos como si fueran los hijos de sus amigos y siempre acababa diciendo cursilerías. Regañándose a sí mismo, selló el último documento. Con esto dio fin a uno de sus trabajos. Albedo se limpió los labios, recibió los documentos y se los entregó a los Elder Lich. Bien, ahora hagamos lo de siempre. Estas son las propuestas del día. Ainz sacó del cajón las hojas que había preparado. Tenían las propuestas de todos los integrantes de Nazarick. Eran sus ideas y opiniones con respecto al desarrollo futuro del reino hechicero. Mientras Ainz las leía, le explicaba a Albedo aquellas que había pasado en limpio. Es una pérdida de tiempo que usted mismo las transcriba, opinó ella. No, tal vez encuentre alguna propuesta dirigida a mí. Además, no necesito dormir. Tendría demasiado tiempo libre si no me pusiera a hacer algo. Era mentira. No, era cierto que debía ponerse a hacer algo, pero existían un sinfín de opciones para pasar el tiempo. Leer, bañarse, practicar sus frases o sus técnicas de combate, etc. Aún así, lo hacía porque, entre ellas, había varias ideas que eran propuestas de Ainz mismo. La cuestión era que, si Ainz las proponía directamente, los suyos las cumplirían aunque pensaran que eran ideas malas, con resultados desastrosos. Por eso, al esconder la identidad de quien las sugería, Ainz buscaba que se le juzgara con imparcialidad. Además, con su identidad oculta, eliminaba razones para que dudaran de su capacidad, así que mataba a dos pájaros de un tiro. Ainz leyó la primera propuesta. Dice, creo que debería construirse una institución para criar a los niños. Al descubrir gente con talento y cultivarla, el poder de Nazarick seguramente aumentará en un futuro. Y aunque no lo hiciera, no hay duda en que esto llevaría al desarrollo de tecnología y,
por ende, al fortalecimiento de Nazarick. Heinz miró a Albedo de frente y preguntó: la propuesta describe las ventajas de modo impecable. Percibo el talento de quien lo propuso. Hasta podríamos ponerla como ejemplo para todos. Después de elogiarla, volvió a poner una expresión seria, aunque su cara no se movía, y dijo: ¿quién crees que haya sido? Me parece que la responsable fue Yuri Alpha, respondió Albedo de inmediato. Heinz estuvo de acuerdo. Me lo imagino. Debió ser Yuri. Y bien, Albedo, ¿qué opinas de esta idea? Me parece una estupidez. Los cerdos deberían vivir como cerdos y ser útiles para su dueño hasta que mueran. No necesitan conocer ni tener el derecho de elegir una vida diferente. Lo dijiste con dureza, pero estoy de acuerdo. La sociedad puede funcionar con que reciban la educación mínima, que vivan y mueran de tal manera. Expandir la tecnología podría representar una amenaza contra nuestro... ¿Sucede algo, Ain-sama? Recuerdo haber hablado esto antes. ¿Con quién fue? Con Narveral y Lupudregina. Fue sobre la poción. Pero bien, no hay necesidad de hablar contigo sobre algo tan obvio. Qué pena, olvídalo. No, tengo que sincronizar mis pensamientos con usted. Adelante, por favor, cuénteme. De verdad, me da pena, pero esto solo es lo que yo pienso. Si me equivoco en algo, corrígeme. No había nada más vergonzoso que explicarse, haciéndose listo a alguien que ya sabía. Incluso aunque sentía inquietud por lo que haría Albedo si pensaba que era un idiota, explicó lo que pensaba acerca de la tecnología. Los conocimientos, educación e información era lo primero que los seres vivos en ese mundo, incluyendo a quienes no eran humanos, podían usar como arma. Así como la propagación del conocimiento impulsaba el crecimiento del poder nacional, también acrecentaba un descontento que hasta entonces no existía. Por lo mismo, el gobernante debía considerar si debería ofrecerles esa arma o no. Existía la posibilidad de que esa arma la apuntaran contra él mismo. Heinz había aprendido la importancia de la información gracias a Yggdrasil. Por eso había encomendado a los Barear en Villacarne que crearan la poción, pues podía monitorearlos. Así, monopolizaría el conocimiento sobre su desarrollo para evitar que se filtrara al exterior. Quería que sus gobernados vivieran como tales, ignorantes. Sin embargo, para aumentar el poder de la nación, las nuevas tecnologías eran indispensables. A final de cuentas, el problema era contra quién apuntarían el arma del conocimiento. En conclusión, solo se compartirán las nuevas tecnologías entre aquellos que juren lealtad absoluta a la gran tumba de Nazarick. A las masas solo se les brindará tecnologías antiguas que no causen problemas. La fruta del conocimiento solo tiene valor si se monopoliza. Solo tiene valor si es monopolizada. Heinz echó un vistazo al rostro de Albedo. No parecía mostrar duda o incredulidad. Y ahora iré a lo importante, Albedo. Parecerá que me contradigo, pero verdaderamente creo que deberíamos aceptar esta propuesta. Por un instante, Albedo abrió más los ojos. ¿Con qué motivo lo haría? Sentimentalismo. Además, creo que Yuri tiene algo de razón. Pero siento que las desventajas son mayores. ¿O acaso construirá la institución en un lugar remoto? Creo que solo obtendría alguna ventaja si los educa lavándoles el cerebro para evitar que la información se filtre a otras naciones. No será así. Se desvía un poco de la propuesta de Yuri, pero creo que no estaría mal construir un orfanato en esta ciudad. Mientras vivía como Momón, Heinz supo que el templo era el responsable del orfanato. Por eso, pensaba que no estaría mal fundar un orfanato bajo el nombre de Heinz Olgón. El problema es que la tecnología de Nazarick se filtra al exterior. Esto no ocurriría con solo crear un orfanato donde se impartan los mismos conocimientos de los alrededores. Pero si ahí se detecta a alguien con talento, podríamos apartarlo para el futuro. Ya veo. ¿Es cierto que así no habría problema? Y pienso contratar viudas de la guerra como empleadas del orfanato. Así les otorgaría un trabajo y salvaría a aquellas que quedaron en la pobreza después de perder a sus esposos en aquella batalla donde mostró solo una parte de su poder.
Salvar tanto a viudas como a huérfanos me parece una excelente idea para mejorar la opinión pública que hay sobre usted. Nunca deja de sorprenderme, Ain-sama. Sí. Si actuamos después de que las viudas le pidan ayuda a Momón, mejoraría la imagen de Momón, no la mía. Tenemos que actuar rápido, antes de que alguien comparta sus desgracias con Momón. Para eso, lo primero es... Ordeno que Pestonia y Nigredo sean liberadas de su encierro. Ainz detectó con agudeza el cambio en el brillo de los ojos de Albedo. Me apena decirlo, pero temo que perdonar los crímenes de aquellas que se opusieron a su juicio sin castigarlas enturbiaría la disciplina en Nazarick. Pero las encerré como castigo. Me parece muy ligero. Sus palabras son nuestro todo. Oponerse a estas es un gran pecado. En mi humilde opinión, creo que debería cortarles la cabeza. No me digas tonterías, quiso decir, pero se detuvo al recordar la adoración que Albedo sentía hacia Ainz y los demás 41 seres supremos. Sin embargo, por eso mismo tenía que perdonarlas. Los compañeros de Ainz habían creado sus personalidades. Entonces, podría decirse que las acciones de Pestonia y Nigredo representaban la voluntad de sus antiguos compañeros. Si Ainz lo ordenaba con firmeza, Albedo obedecería sin duda, pero esa sería su última opción. Primero, quería convencerla. Al fin y al cabo, mi orden tuvo el propósito de evitar que se filtrara información al exterior. El objetivo era impedir que se propagara el conocimiento de que Nazarick estuvo detrás de aquel evento en la capital del reino. Por eso, tuvimos que eliminar hasta los niños pequeños. Sin embargo, ambas rescataron a bebés que no recordarán el hecho. En ese caso, no necesitamos eliminarlos. Podría decirse que comprendieron bien mi objetivo. Solo son excusas. Lo que hicieron es imperdonable. Albedo. Comprendía cómo se sentía Albedo, pues era la supervisora de los guardianes. Por eso mismo, ¿cómo podría convencerla? Ainz mostró la sonrisa incómoda que ponía, aunque su rostro no se movía, cuando no sabía qué hacer. Ain-sama, no se vale que ponga esa cara, dijo Albedo sonrojándose ligeramente. Al escucharla, Ainz se tocó la cara. ¿En serio? Sí, en serio, dijo Albedo con voz tan débil que parecía desvanecerse y volteó al piso, suspirando. Al levantar el rostro había vuelto a la normalidad. Entendido. Sus palabras son más importantes que todo. Lo obedeceré con gusto. Quisiera que me obedecieras no con tus sentimientos, sino con tu intelecto. En ese caso, no hay problema. No creo que, además de mí hace un instante, alguien se moleste de que salgan de su encierro. De acuerdo. Está bien. Entonces hagamos que ambas nos ayuden con el manejo del orfanato. Entendido. Se los diré. Gracias. Ahora continuemos a lo siguiente. Ainz aclaró su garganta. La siguiente propuesta era una que él había pensado. No parece muy buen plan, pero en fin. Dio un vistazo al rostro de Albedo y continuó. Proponen crear un uniforme que contribuya a fortalecer la unión de Nazarick como grupo. De pronto, Albedo arqueó sus bellas cejas. ¡Qué idea más burda! ¿Quién diablos la propuso? Ainz se aguantó las ganas de decir perdón y actuó como si estuviera fastidiado. Bueno, eso no lo sé. Deseché el papel original. ¡Santo cielo! No puedo creer que alguien se haya atrevido a desperdiciar su preciado tiempo con una idea tan imbécil. Deberíamos realizar una investigación para castigar al culpable. No será necesario. Escucha, Albedo, ni se te ocurra hacerlo. Aún muy nervioso en su interior, Ainz declaró con orgullo. Dije que quería escuchar las diversas opiniones de todos los integrantes de Nazarick y que no amonestaría a nadie sin importar lo que se propusiera. Si los regañas, convertirás mis palabras en una mentira. Si eso sucede, pensarán que siempre les estoy mintiendo. Además, si temen a un regaño, ya no expresarán sus opiniones. Una vez que salgas de esta habitación,
Borra esta idea de tu mente. Sí, señor. Haré tal como usted dice, Ain-sama. Muy bien. Recuérdalo. Ainz agradeció que su cuerpo no produjera sudor. De lo contrario, estaría empapado. Sin embargo, aún con sus maravillosos cuerpo y mente, el dolor en su corazón provocado por esas palabras todavía no se aliviaba. Ain-sama, ¿qué le parecería si de ahora en adelante doy una revisión preliminar a las propuestas? Así me aseguraré de que jamás vuelvan a aparecer ideas tan estúpidas frente a usted. No tienes por qué molestarte. Si tú las eliges, mi única labor sería probarlas. Así ya no tendría sentido que las discutiéramos juntos. Tiene razón, Ain-sama. Este trabajo en equipo es de ambos. Las alas de Albedo se agitaron con fuerza, provocando que los Eight Edge Assassins en el cielo raso se movieran en respuesta. Bien, ya que lo aceptaste, continuemos. Personalmente no sabía qué parte de su idea había sido mala, pero no parecía apropiado preguntárselo y no quería volver a ese tema. El siguiente es... Justo cuando Ainz intentó leer en voz alta, tocaron la puerta varias veces. Ambos miraron a Fifth. Ella inclinó la cabeza levemente antes de averiguar quién había llegado. Del otro lado de la puerta se escuchaban las voces juveniles de un niño entusiasta y lleno de energía y de otro débil y falto de confianza. ¿No es la primera vez que vienen a estas horas? ¿Habrá sucedido algún problema? Si es así, tengo suerte de que hayan venido mientras Albedo me acompañaba. Como ya sabía quiénes eran, podía autorizar su ingreso inmediato. Sin embargo, si daba el permiso antes de que Fifth los anunciara, le quitaría el trabajo que tanto la alegraba. Saltarse a quien fungía como responsable le quitaría motivación. Ser considerado en esa clase de asuntos era importante para quien ocupara una posición de poder. Es probable que Girnif haga lo mismo. Parece que pone a sus sirvientas a hacer de todo. Pensó en la persona que tenía como modelo a seguir. Algún día quería conversar con él sobre las dificultades de ser rey. Ain-sama, son Aura-sama y Mare-sama. Una vez que ella cumplió con su trabajo, Ainz les permitió entrar. Abrió la puerta y entraron dos pequeños elfos oscuros. Sonrisas cubrían sus rostros, así que Ainz sintió alivio al saber que no había ocurrido algo malo. Buenos días, Ain-sama. Buenos días, Ain-sama. Buenos días a ambos. Me alegra verlos con energía. Ambos saludaron también a Albedo y después Aura fue al otro lado del escritorio. Sin titubear, se colocó al lado de Ainz. Una vez que estuvo extremadamente cerca de él, Aura levantó ambos brazos, formando una V. Ante la confusión de Ainz, emitió un sonido incomprensible y volvió a levantar los brazos. Entonces, con ojos brillantes por la anticipación, saltó como un conejo. Ainz por fin entendió lo que quería. Así que hizo su silla para atrás, puso sus manos en los costados de Aura y la levantó. ¿Qué está haciendo, Ain-sama?, exclamó Albedo, gimiendo con voz ronca. Ainz la ignoró, giró a Aura y la sentó sobre su fémur derecho, con su espalda dirigida hacia él. A diferencia de un muslo, era un hueso sin nada de suavidad, así que la colocó de costado, esperando que la suavidad del trasero de Aura absorbiera la dureza del hueso. Jejeje. Rió Aura, apenada y divertida, y Ainz sonrió. A continuación desvió la mirada e invitó con un gesto a Mare, quien estaba inquieto. Mare se le acercó con timidez y Ainz lo cargó de la misma manera, sentándolo sobre su fémur izquierdo. Ain-sama, yo también. Ainz estaba pensando que debería preparar un cojín para la próxima ocasión cuando escuchó que Albedo hablaba inquieta. Pero dejar que una mujer adulta se sentara sobre sus fémures le daba pena. No, eso no se puede. Pero si tiene a los dos... Albedo, son niños. Tú ya eres una mujer adulta. Por un segundo sintió como si un relámpago hubiera caído detrás de Albedo,
representando el impacto en su corazón. Se sintió un poco mal por ella, pero no podía hacer algo tan vergonzoso. Para empezar, ¿no se consideraría acoso sexual? Y bien, ustedes dos, ¿qué sucede? ¿Por qué vinieron? ¿Hay algún problema? La fortaleza en el interior del gran bosque de Top, el almacén de materiales, conocido como Nazarick Falso, ya estaba completa. Le había encargado a Aura fortalecer sus defensas y ocultarla. Había pensado usarla como un lugar al cual huir en caso de que encontrarse con un enemigo y así ocultar la existencia de la verdadera tumba. Pero como Girnif ya conocía su ubicación, se cambió su prioridad a utilizarla como refugio y almacén de materiales. A Mare le encomendó la misión de construir una mazmorra subterránea en las cercanías de Erantel. No tenía planes para usarla de inmediato, pero le parecía un desperdicio no aprovechar el poder que tenía de sobra. Una persona generaría costos por mano de obra, pero no tenía ese problema porque empleaban no muertos y golems, que Mare podía crear con su magia a partir de piedras comunes. Por cierto, los trabajos de los otros guardianes eran los siguientes. Shaltir era responsable de los traslados mediante Gate y de vigilar Nazarick. Cocytus se encargaba de administrar el área del lago que incluía la aldea de los hombres lagarto. Demiurge se encontraba de viaje de negocios en el reino sagrado. Eso significaba que todos los guardianes que se encontraban en Erantel se habían reunido. ¿Qué hacían esos dos ahí si les había dado trabajo? Aura contestó sinceramente a su duda. Solo queríamos venir a verlo, Ainz-sama. Ainz sonrió al escuchar una declaración tan honesta. ¿De verdad? Yo también me alegro de verlos. Ainz acarició la cabeza de Aura. Ella frotó el rostro contra su mano. Era como si estuviera jugando con un perrito adorable. Ainz-sama, usted, ¿qué estaba haciendo? ¿Lo estamos molestando? Claro que no. Jamás me molestaría de verlos, respondió Ainz a Mare y miró a Albedo. Disculpa, Albedo. Parece que intentabas decir algo y te interrumpí. Ah, cierto. Por supuesto pienso lo mismo sobre ti. Sí. Albedo se puso roja como tomate e hizo una expresión de enojo. Entonces exclamó: ¿Ainz-sama? Ainz abrió más los ojos e intentó preguntarle qué le estaba sucediendo. ¡Buah! Ainz dudó de sus oídos. ¿Qué acababa de decir? Como prueba de que no escuchó mal la primera vez, Albedo volvió a decir ¡buah!, avergonzada. Sin duda está imitando el llanto de un bebé. No, si fuera otra cosa daría más miedo. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Está agotada mentalmente de tanto trabajo que le pido? Oh, tal vez se relaciona con Nigredo. Acabamos de hablar sobre sacarla de su encierro. Mientras se confundía a pesar de ser un no muerto, Mare empezó a moverse. Yo estoy bien, así que, pues, por favor, deje que Albedo-sama... Al escuchar eso, Ainz tuvo una epifanía. Como le había dicho que ellos podían sentarse así por ser niños, pero ella no, por ser una adulta, actuaba como si también fuera una niña. Pero, ¿por qué un bebé? Además, permitir que Albedo se siente en mis piernas sería... Pero ella se había atrevido a actuar así aunque era muy vergonzoso. Como su superior y como hombre, no podía arruinar su esfuerzo. Y, al igual que Aura y Mare, Albedo también era como su hija. No debería tener favoritismos. Gracias, Mare. Ainz bajó a Mare e invitó a Albedo con la mano. Ven a mí, Albedo. Sí. La vergüenza desapareció de su rostro. Ahora estaba llena de emoción, como un cachorro que saldría de paseo. Albedo llegó al lado de Ainz en un abrir y cerrar de ojos. Ella levantó las manos formando una V. Una V. Que Ainz la cargara era mucho más que complicado. Disculpa, ¿puedes sentarte tú sola? Sí, entendido. Cambió de lugar con Mare y se sentó sobre la pierna izquierda de Ainz, dándole la espalda. Con delicadeza se apoyó contra él.
Lo primero que Ainz percibió fue su suavidad. A diferencia de un niño, su cuerpo maduro era suave. Esto, junto con la calidez que se permeaba hacia él, le hizo sentir comezón. Sí que es suave. A pesar de ser una guerrera nivel 100, uno se preguntaría dónde guardaba todo ese músculo. En términos vulgares, era tan suave como un molusco. Escuchó la risita de Albedo. La fragancia que desprendía su largo cabello cosquilleó las fosas nasales de Ainz. En ese momento, un relámpago corrió por el inexistente cerebro de Ainz. Recuerdo haber percibido este olor en algún otro lado. ¿Es la ropa de Albedo? No. ¿Su perfume? Ainz estaba seguro de que había olido la relajante fragancia que Albedo desprendía. Sin embargo, no encontraba el recuerdo en ningún rincón de su mente. Albedo, ¿estás usando perfume? Sí lo uso. ¿Le molesta? No, en absoluto. Huele bien. De pronto Albedo volteó a ver a Ainz. Sus ojos estaban bien abiertos y Ainz sintió un poco de miedo. ¿De verdad, Ainz-sama? Si usted desea, puede olfatearme más. Puede hacerlo por 1 hora o incluso todo el día. No, 1 hora es demasiado. Pero era cierto que le provocaba curiosidad. Además, si lo olía más, podría recordar en dónde lo había encontrado antes. ¿Puedo olerte solo un poco? Ainz acercó un poco su hueso nasal e inhaló el olor de Albedo. Percibió con más claridad el agradable aroma. En definitiva, lo había percibido antes, pero no podía recordar dónde. Mientras Ainz recorría desesperadamente el hilo de sus recuerdos, escuchó una voz fría. ¿Ainz-sama? Por un momento no supo quién era, pero fue Aura quien había hablado. Temeroso, desvió la mirada y la encontró mirándolo con desdén. Sus labios hacían un puchero y sus mejillas estaban infladas. Eso me parece un poco pervertido. Disculpa. Tenía razón. Ainz se maldijo por haber actuado así frente a los niños. No era bueno para una sana educación. Si su antigua compañera lo viera, le gritaría como cuando regañaba a su hermano menor. Bueno, Aura, Albedo, bájense de mis piernas. Vamos, Albedo, continuemos con lo que estábamos haciendo. Ninguna se movió. Parecían esperar a que la otra lo hiciera primero. Cielos. Ainz levantó a Aura y la puso de pie en el piso. Escuchó la risita de Albedo. Eso fue porque Aura se sentó primero. Bájate de mi pierna, Albedo. Pero Aura se estuvo sentada 3 minutos con 42 segundos. Por otra parte, yo apenas llevo 57 segundos. En mi humilde opinión, debería tener otros 3 minutos más aquí. Pero tú llevas más tiempo desde que llegaste a ver a Ainz-sama. Eso es inevitable. Se debe al trabajo. Ah, así que solo viniste por trabajo. Yo vine aquí porque quería ver a Ainz-sama. El trasero de Albedo se movió de golpe sobre las piernas de Ainz. Aura y Albedo empezaron a observarse fijamente. Entendía por qué Albedo querría sentarse en sus piernas, pero ¿por qué Aura también lo deseaba? No lo amaba como Albedo. ¿O sí? Para empezar, no recordaba haber hecho nada para que ella lo amara. Y aún era muy pronto para que una niña como Aura se sintiera así. Entonces, en ese momento, Ainz llegó a una conclusión. ¿Celos? Podría ser que buscara a un padre en él. Aura y Mare habían sido creados como niños. Estaban en una edad en la que necesitaban figuras paternas. Quizá por eso buscaba en Ainz lo que le faltaba. Había pensado en viajar a un país de elfos oscuros, si existía, para que ambos hicieran amigos, pero no había pensado en que podrían necesitar una figura paterna porque Satoru Suzuki nunca había compartido ese sentimiento. ¿Habrá un libro sobre educación infantil en la biblioteca? Habrá que buscarlo. No hubo problema cuando fueron solamente datos, pero ahora era indispensable pensar en el futuro y en el desarrollo mental saludable de Aura y Mare. Sí sería mejor que hicieran amigos elfos oscuros. Le daré prioridad. Y ahora que lo pienso... Aura, quiero preguntarte algo.
¿Qué sucedió con las 3 elfas que les di a ti y a Mare? Las que pusieron sus sucias patas en Nazarick, pero a quienes misericordiosamente Ainz-sama les perdonó sus pecados. Ainz asintió. Cuando terminó el asunto con los trabajadores, entregó a Aura y Mare las elfas esclavas que los habían acompañado. Normalmente no se permitía que los invasores que entraban en Nazarick sin permiso siguieran con vida, pero ellas no habían acudido ahí por propia voluntad, ni para obtener tesoros. Por lo tanto, pensó que podía mostrarles algo de misericordia. Además, también había pensado que las elfas podrían ser una buena influencia en el desarrollo de Aura y Mare. Sí, por ahora las dejamos en el 6º nivel. ¿Las dejan? Sí, es que siempre están buscando cómo cuidarnos y es molesto. Sí, es cierto. Siempre intentan ayudarme a cambiarme, aunque yo puedo solito. Tienes que demostrarles que sí eres capaz. Por eso tratan de ayudarte. Conmigo nunca lo intentan. Ya veo. Así que intentan cuidarlos en esos aspectos. Son como las mates para mí. Entiendo tu dolor, Mare, pero debo decir que salvarlas no fue un desperdicio. Aunque convendrá que 3 ex esclavas sean responsables de su educación. Bien, pero yo les perdoné la vida. No las maten aunque los molesten. Si en verdad les estorban, díganme para enviarlas a otro lugar. Entendido. Gracias de antemano. Después de ver que Mare asentía, Ainz pensó, ahora, y le dirigió una mirada fría a Albedo. Albedo, bájate de una buena vez. Ya pasaron más de 3 minutos. Albedo mostró una expresión de tristeza solo por un segundo, pero se bajó de las piernas de Ainz obedientemente y sin protestar. Por cierto, ¿qué están haciendo, Ainz-sama? Revisamos las ideas para mejorar la nación que reunimos entre los integrantes de Nazarick. Por cierto, ¿ustedes dos no tienen alguna propuesta? Puede ser cualquier cosa. La cara de Aura resplandeció. Si usted lo dice, Ainz-sama, tengo una buena idea. ¡Jojo! ¿Qué es, Aura? Dímelo. Sí, pienso que los hombres deben vestirse como mujeres y las mujeres como hombres. ¡Bukubuku Chagama! Dentro de su mente, Ainz gritó el nombre de su antigua amiga. Por un momento, le pareció ver a la slime rosada disculpándose mientras decía «ups» con una voz tierna que no combinaba con su aspecto. Ya veo, así lo desearía Bukubuku Chagama-sama. No es mala idea. Lo correcto sería implementar en este país aquello que decidió uno de los seres supremos. ¿En serio? Quiso decirle Ainz a Albedo, pero no pudo. Esos dos vestían así gracias a Bukubuku Chagama. Si Ainz quisiera rechazar esa idea, tendría que encontrar una razón por la cual ellos podían hacerlo, pero los demás, incluyéndolo, no. No se le ocurría nada en ese instante. Ainz-sama, ¿podemos comenzar a implementar la propuesta de Aura? ¿Por qué te apresuras tanto en adoptar esa idea? Ya no había tiempo. Si lo permitía, tendría que declarar oficialmente al interior y exterior del país que el reino hechicero poseía un gusto por lo pervertido. Eso no estaría bien. Bukubuku Chagama sería la única que se alegraría. No, aunque Bukubuku Chagama estuviera en ese mundo, presentía que jamás visitaría esta nación. Creo que si mis compañeros escucharan que los NPC que crearon cobraron vida propia, muchos de ellos intentarían evitarlos. Bukubuku Chagama-san sería uno de ellos, aunque quizá las otras 2 mujeres, Yamaiko-san y Ankoro Mochimochi-san, sí vendrían. Sintiendo nostalgia al recordarlas, Ainz se levantó lentamente y miró hacia afuera de la ventana. Este movimiento no tenía algún significado en especial, solo era para ganar tiempo. Una vez que terminó de pensar cómo empezar, dio la vuelta y miró a los 3. Esa idea queda rotundamente rechazada. ¿Por qué lo dice? Era obvio que me preguntaría. Hasta una disposición para entregarle una máscara a cada hombre soltero en Navidad sería una mejor ley. Exhaló lentamente. Por supuesto, no había motivo. Otra vez era para ganar tiempo. Hay varias razones. Albedo,
¿Quieres que las explique una por una? Sí, por favor. Aunque se había dirigido a Albedo, fue Mare quien respondió. Heinz se entristeció, preguntándose por qué un niño normalmente tan obediente ahora lo hacía sufrir. De seguro Albedo habría contestado: no es necesario, yo se los diré. Pero en esta situación ya no le quedaba otra opción más que explicarlo él mismo. De acuerdo, en ese caso se los explicaré. ¿Por dónde comienzo para que resulte más fácil de entender? Heinz apoyó la mano contra su barbilla. No faltaba decirlo, pero también era para ganar tiempo. Estaba pensando con tal intensidad que hasta su cerebro sudaría cuando, de pronto, tuvo una revelación. Comencemos por esto. Pensaron que los habitantes de este país deberían vestirse así porque ustedes dos lo hacen, ¿verdad? Creen que esa sería la voluntad de Bukubuku Chagama-san. Pero se equivocan. No, ustedes dos son especiales. ¿Somos especiales? Exactamente. Bukubuku Chagama-san les permite vestirse de esa forma porque son especiales para ella. ¿Acaso compartirían ese aspecto especial con un incontable número de desconocidos? ¡Jamás! Quien contestó en voz fuerte fue, sorprendentemente, Mare. Nunca en la vida. No quiero darle el reconocimiento especial de Bukubuku Chagama-sama a nadie más que a mí y a mi hermana. Así es, precisamente. ¿Entiende, Saura? A nadie más que a mí y a mi hermana. Sonó como raro. Así es, precisamente. ¿Entiendes, Saura? Sí, fui una tonta por no considerar los sentimientos de Bukubuku Chagama-sama. Bien. Heinz contuvo sus intensas ganas de hacer una pose de victoria. Otra razón sería que Aura y Mare ya estaban convencidos. Podía dejarlo ahí sin problema, pero tenía una sola preocupación. Vio que Albedo susurraba: así que hay más razones. Era posible que esa prodigiosa mujer pensara más allá de lo que Heinz dijo. Le inquietaba que Albedo considerara que era extraño que terminara la conversación justo ahí. Sus miradas se cruzaron y Albedo inclinó el cuello a un lado mientras sonreía. Incapaz de comprender su reacción, Heinz desvió la mirada. Por casualidad, esta se dirigió a uno de los Elder Lich y, por ende, a los documentos que sostenían en las manos. Ah, ¿usted también pensó en eso, Heinz-sama? Después de todo, fue el documento al que le prestó más atención. Me parece que no habría problema si le explica a los hermanos. Al escuchar sus inesperadas palabras, Heinz devolvió la mirada a Albedo. Así que tú también pensabas en eso. Sí, creí que tal vez usted hablaría sobre eso. Me preguntaba si no habría problema en explicárselos a ellos. ¿No es así? No espero menos de ti, Albedo. Me comprendes sin necesidad de que hable. No, aún tengo mucho por aprender. Mientras Albedo inclinaba la cabeza con una sonrisa en el rostro, Aura infló sus mejillas en descontento. Sin embargo, lo más importante es lo que explicó sobre Bukubuku Chagama-sama, lo cual no se me había ocurrido. No alcanzó la lucidez de nuestros creadores, los seres supremos. Ustedes siempre deciden al ver el asunto desde diferentes perspectivas. No digas eso, Albedo. Confío en que mostrarás varios talentos que me superen. Ella ya lo superaba por mucho. Se sintió avergonzado por la de ridiculeces que decía, pero el rostro de Albedo mostró determinación. Sí, señor, no lo defraudaré. ¿Había alguna otra razón? Así es, Aura. Albedo, cuéntales. Explícalo de tal forma que los niños puedan entender. En términos simples. Entre más simples, mejor. Después de decir eso, Heinz volvió a observar el exterior de la ventana, insistiendo en que él no hablaría. Aún así, toda su atención se concentraba en sus oídos, para no perder una palabra de lo que Albedo diría. Así es, en realidad pensaba proponérselo a Heinz-sama más tarde, pero es que hay un problema. ¿Quién está causando problemas? ¿Vamos a matarlo ahora mismo? No es algo semejante. Descubrimos que en un futuro nos faltarán materiales,
Por eso, si se diera la orden repentina de cambiar la vestimenta, tendríamos que usar ropa vieja y esto traería problemas. ¿En serio? Heinz jamás podría preguntarlo en voz alta, así que desesperadamente intentó recordar lo escrito en ese documento. Cierto, hablaba sobre materiales, pero le pareció que había bastantes. No obstante, si Albedo lo decía, seguramente estaba en lo correcto. Espera, si es así, ¿estamos en aprietos? ¿No podríamos comprarlos al imperio o al reino? Debieron quedar suficientes bienes en la ciudad, ¿no? Albedo contestó a la pregunta obvia de Heinz. Esta ciudad fungía como almacén, era una sede comercial, pero desde que la gobierna Heinz-sama casi no han acudido comerciantes de los 3 países, por eso los materiales disminuyen gradualmente. Si no hay, debemos traerlos de donde sí existan, y si los robamos del imperio o del reino. Hermana, eso no se puede. Es que Heinz-sama dijo que estaba estrictamente prohibido usar la fuerza contra los otros países, ¿no? Exacto. No estaba seguro acerca del futuro, pero había prohibido estrictamente el uso de la fuerza hasta que esa ciudad quedara bajo su control. Claro, la excepción sería si el oponente atacaba primero. Entonces, ¿qué haremos? Pues no hay de qué preocuparnos. Sí, Heinz-sama lo resolverá. ¿Por qué me lo avientas? Se contuvo Heinz de responder. Encima, Aura añadió: es verdad. ¿Quién sería capaz de traicionar la confianza de esos niños? Sin embargo, un simple oficinista no podía crear políticas económicas apropiadas. Así que Heinz sacó uno de sus 2 ases bajo la manga. Volteando lentamente, dijo con orgullo: Albedo, ya están tomando las medidas necesarias. ¿Estoy en lo correcto? El nombre de este as era dejárselo a alguien capaz. Sí, en los próximos días iré a cosechar las semillas que sembró Demiurge. Ya lo escucharon. Ustedes 2, no hay de qué preocuparse. Heinz sintió un poco de culpa al recibir sus miradas llenas de respeto. Al mismo tiempo temió los ojos decepcionados que mostrarían si supieran que todo era mentira. Pero, ¿Demiurge? No tengo idea de qué tipo de semillas haya plantado, pero nunca deja de sorprenderme. Quería preguntar sobre la cosecha, pero jamás podría hacerlo. Se suponía que el ser supremo Heinz Holgón lo sabía todo. Sé que debería estudiar economía y demás, pero nunca se me pega lo que leo. ¿Acaso no existe una forma sencilla de explicar el keynesianismo? Tal vez la edad me endureció el cerebro. Dominaba los sistemas de juego de Yggdrasil. No era por presumir, pero había aprendido de memoria sus más de 700 hechizos, sorprendiendo hasta a sus compañeros. Además, le servía memorizar hasta los hechizos que no podía usar para analizar las capacidades de sus oponentes. Por eso, se esforzó por aprender toda la magia que pudiera. Gracias a su trabajo, se encontraba entre los mejores 5 de su gremio en cuanto a conocimiento de magia. Pero Heinz no era bueno con los libros especializados. ¿Será que no puedo aprender nada más porque ya no tengo cerebro? Aún pensando que sería imposible, pues había aprendido muchas cosas desde su llegada a ese mundo, imaginó algo espeluznante y su cuerpo se estremeció. Y quisiera que me diera su permiso, Heinz-sama. ¿Qué? ¿Permiso? No creía que necesitara aprobar las propuestas de Albedo. Ella, con toda su sabiduría, tomaría una elección más adecuada que él, pero la organización no funcionaría si no lo hacía. El rol del superior era hacerse responsable de sus subordinados. Por eso, la aprobación del jefe era necesaria como prueba. Pensaba enviar a alguien a la capital para movilizar a esos humanos. Pero, ¿podría ir yo? ¿Qué? Exclamó Heinz en un tono más fuerte de lo normal por la sorpresa. Le provocaba ansiedad enviar a Albedo durante la ausencia de Demiurge. Además, el gobierno de esta ciudad aún no era perfecto. Sobre todo, la sorpresa se debía a que era la primera vez que ella solicitaba algo así. Enviarte sería inconveniente. Vaya, sonrió Albedo con alegría. No se preocupe, Heinz-sama. Terminaré de inmediato y volveré a su lado cuanto antes. ¿De verdad? Bien,
No habrá problema si es poco tiempo. ¿A quién piensas encomendarle la administración de Nazarick y de esta ciudad? Aura y Mare mostraban extrañeza, así que era claro que no se la encomendaría a ellos. No me la dejarás a mí, ¿verdad?, pensó Ainz mientras le preguntaba. Pienso dejar a Pandora Zactor a cargo. Escuchó que Aura y Mare murmuraban. Con Pandora Zactor no habrá de qué preocuparse. ¿A ese? Posee un talento destacable, dado que usted... ¿A ese? Posee un talento destacable, dado que usted lo creó. Es verdad que el hijo se parece a su padre. Disculpe mi falta de respeto. Nosotros simplemente fuimos creados y no merecemos ser considerados hijos de los seres supremos. Por favor, perdóneme. Ainz se confundió al escuchar la repentina disculpa de Albedo. Las luces rojizas en sus ojos bajaron de intensidad. No tienes por qué disculparte. Él es, bueno, mi hijo. Perdón. No es que lo odie, solo que no es como desearía. No es que él esté mal, pero... como sea, sí, es como mi hijo. Ambos quedaron en silencio y al sentir que no se acabaría si no hacía algo, Ainz preguntó. Entonces, si Pandora Zactor administrará, ¿qué ocurrirá con Momón? ¿Tomaré su lugar? No, jamás le pediría tal cosa. Planeo que, aceptando una solicitud, Momón salga a vigilar las cercanías. Ainz asintió. Había esperado distraerse un rato interpretando a Momón después de tanto tiempo, pero pensándolo bien, la situación había cambiado demasiado en comparación con cuando actuaba como aventurero despreocupado. Seguramente ahora habría muchos problemas y acción. Siendo así, quizá lo mejor sería dejar que Momón saliera a patrullar. Pero si Momón-sama no está en la ciudad, ¿no habrá problema con los humanos? No lo sabrá. El movimiento de Ainz-sama fue así de efectivo, prácticamente letal. Como no dañamos a los humanos, aunque esa nunca fue nuestra intención, ahora confían intensamente en ese personaje. Por eso, si antes de salir Momón le pide a los humanos influyentes que nos obedezcan, no habrá problema. Aún así, que estén siendo controlados sin darse cuenta. Todo es gracias a que Ainz-sama preparó todo desde que llegamos aquí. Eso de que confíen en Ainz-sama porque confían en Momón-sama suena complicado. Sí, pero no hay otra opción para dominar pacíficamente esta ciudad. Solo tenemos que retirar poco a poco a Momón mientras fomentamos la lealtad de los humanos hacia Ainz-sama. Es posible que nos tome varios años, pero ni modo. Bien, Albedo. Una vez que dejes todo listo para que Pandora Zactor asuma tus labores, puedes ir a la cosecha. ¿Necesitas algo? Entendido. Durante mi paso por la capital, me gustaría visitar al rey humano y negociar varios puntos. Así que preparé una propuesta. ¿Podría revisarla? Sí, puedes traerla más tarde. De cualquier forma, Ainz se limitaría a aprobarla con su sello. Aunque me apena decirlo, también quisiera algunas prendas. Imagino que una vez que esté allá, tendré que cambiar de vestimenta. Ya veo. Te daré algunas de las que tengo. Ven por ellas al rato. Por cierto, Demiurge... No, olvídalo. No es nada. Bien, continuamos. Ya que ustedes dos llegaron, también quisiera escuchar sus opiniones. Fin de la parte 1. Joder. Qué extensa esta parte. Siento que me estoy quedando sin voz. Pero guau, esta parte es buenísima, ¿no? Esta parte es genial. Mira, joder. Hace rato ya me olvidé en que había algo como... claro, una de las mayores dudas que genera esta primer parte, es como que, ¿what? ¿Nigredo y Pestonia encerradas? ¿Qué rayos? Y pues sí, mi gente, no se nota mucho porque pasa bastante desapercibido, pero sí se llega a mencionar un poco por aquí, un poco por allá, muy suelto la verdad. Pero básicamente a estas dos las encerraron porque en el volumen 6, ¿se acuerdan que Demiurge secuestró a una cantidad bastante alta de seres humanos de la capital del reino de Restice cuando se hizo pasar por Yaldabaoth?
Pues bueno, Pestonia y Nigredo, que además de que tienen karma positivo, o sea, que no son malvadas, sino que más bien son buenitas, de buen corazón, se preocuparon por los niños. Entonces intentaron rescatar a los niños, intentaron sacarlos de donde sea que los tenían encerrados. Obviamente, al estar encerrados dentro de Nazarick, eso era una misión imposible. Y pues dado este hecho, las encerraron. O sea, Albedo quería que las ejecutaran. Ainz dijo, no, enciérrenlas, al menos como para cumplir con el castigo. Pero pues Ainz en realidad pensaba como que, bueno, esa es la personalidad de ellas, no se puede hacer nada. Entonces, pues bueno, al final, con la propuesta del orfanato, hecha por Ainz, que mucha cosa de, ay, sí, soy un tonto, bla, 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 pero mira qué buena propuesta. En realidad cogió la de Yuri y la transformó, ¿no? Pero de todas maneras, es como una contrapropuesta más bien, muy bien hecha. Dijo, bueno, ya que vamos a armar este orfanato, Pestonia y Nigredo para allá. Y bueno, es una de las cosas más interesantes como que pasan desapercibidas dentro de la novela. Y nada, esta parte es muy buena, esta parte es muy, muy chévere y más o menos así como están viendo es como vamos a manejar todas las partes de ahora en adelante, con estas imágenes aquí representando a los personajes. Y me acabo de dar cuenta de algo. Si bien esta parte tenía unas 55 páginas, creo que juzgué mal la dificultad de lectura de estas páginas. Es una lectura, obviamente no es difícil como tal, pero es bastante información, es información bastante densa, pasan bastantes cosas. Este video ya casi va para la hora y media. Videos tan largos, en primer lugar, ¿yo por qué los empecé a cortar? Primero, bueno, ya lo decía, ¿no? Era más fácil para mí, pero al mismo tiempo también a la gente le aburre ver videos tan largos. Entonces, mejor que un video de hora y media, hubiera sido mejor 2 videos de 40 minutos, 45 minutos. Porque da más resultado. Da más resultado en vistas, da más resultado en mi garganta, da más resultado en el interés de las personas, da más resultado incluso monetariamente. Entonces, creo que voy a empezar a partir las partes en 2 si tienen 50 páginas o más. Si tienen justo 50, va, yo me mato y leo hora y media, no pasa nada. Pero si tienen 51, a partir de ahí, ¡pa!, corte. Es que, tiene mucha información este volumen, que me encanta. Esta parte la disfruté muchísimo, pero no sé si notaron que se me dificultaba leer algunas partes en esta última media hora, como que me trabé más de lo normal. O así lo sentía, a lo mejor no, qué sé yo. Pero son las fucking escritoras divinas, no pueden aburrirse. ya, pero bueno. ¿Yo qué hago? Así que seguramente revisaré cómo es la parte 2 y ya veré si obviamente las partes, eso sí, no las voy a partir en más de 2 partes. O sí, parte 2.1, 2.2, 2.3, no. Nada más a la mitad. Pero bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó, si les encantó, si desean apoyarme con todo su amor y dinero, pueden hacerlo con Prime de manera gratuita, de hecho, o en Patreon, o también si son nuevos en el canal de YouTube, obviamente suscribirse, compartir este video. Comentarios, no parece, dar me gusta y comentarios al parecer es importante para el algoritmo. Y nada, ya finalmente aquí en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo por medio de Patreon, Twitch y la donación de bits. Muchísimas gracias a todos por este apoyo constante, de verdad, sobre todo a los que se han me han dado ese placer de darme sus dineros 2 meses o más. Muchísimas gracias de verdad, chicos, y nada, nos veremos en la próxima. Adiósito.